Empezamos a grabar desde ahora ya. Entonces, lo que hemos estado haciendo las clases pasadas, estuvimos viendo todo lo que era relacionado con las características de los circuitos y los efectos que tienen esto en ciertos aparatos, ya donde vimos los circuitos en serie y empezamos a analizar qué pasaba con las ampolletas a medida que las íbamos aplicando. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ver circuitos en serie, vamos a ver circuitos en paralelo, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de que en realidad, independientemente de que tengan las mismas componentes, vamos a ver efectos distintos, ¿ya? Entonces, cierto, vamos a ver, compartir pantalla. Ya, a ver, esto de Aqua, ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, la semana pasada ya di una mini retroalimentación de lo que es la actividad de la semana pasada, donde di las instrucciones de nuevo, les mostré los análisis dentro de una pequeña ventana de 20 minutos, ¿ya? Ahora quiero contarles al tiro, como ya nos habíamos quedado de acuerdo, un segundito, quiero video spotlight, como nos habíamos quedado de acuerdo ya, vamos a terminar con esta unidad, no en su totalidad, lamentablemente, pero quiero pasar, ¿cómo decirlo? Quiero hablarles sobre cosas, o sea, más que nada hablarles sobre lo que es, cómo empieza a producirse lo que es la electricidad, ¿ya? Entonces, para terminar un poco con lo que es esta unidad, quiero que aprendan lo que son los circuitos y sus distribuciones. Ya vimos el circuito en serie, ya vimos qué efectos tenía eso en las ampolletas, por ejemplo, y hoy día vamos a ver en paralelo, ¿ya? En los circuitos en paralelo. Ahí les voy a mostrar a qué me refiero con un circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, lo que son actividades formativas, vamos a tener el de la semana pasada, que es el de que estaba hecho en Word, y vamos a tener el de hoy día, ya que este está hecho ya en un formulario, en un concepto más simple, ya, Eh, Profesor, dígame. hay una persona que todavía está en la sala de espera. Sí, lo acabo de agregar. Por si acaso, ¿verdad? Sí, faltó cambiarme el nombre. Yo me llamo más renombrar. Me llamo Claudio Cosas. No me llamo Eduardo Chulz. Ahí sí. Ya. Entonces, como estaba mencionando, vamos a hacer una última actividad de esta unidad, ¿ya? Que va a ser lo mismo que hicimos la vez pasada, pero esta vez en un circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cómo decirlo? Como materia dura, así como materia importante, vamos a hablar de lo que es las resistencias equivalentes, ¿ya? Que es lo que es, que cómo uno puede representar un circuito a través de una sola resistencia y cómo esta resistencia va a ir cambiando dependiendo de la distribución, ¿ya? Entonces vamos a ir de a poquito y para que la próxima semana hablemos de lo que son las resistencias, de cómo calcular esas resistencias a través de distintos casos y además les voy a enseñar el cómo se llega a producir la energía, cómo se llega a transformar la energía, cómo es que a partir del agua, por ejemplo, empiezan a generar energía, de electricidad, cómo es que a partir del viento, cómo es que lo hacen a partir de las termas, o sea, de las termas, ¿cómo se llama? De la energía geotérmica, del mar, inclusive hay ideas, ¿ya? Eso les voy a ir enseñando en la próxima semana, ¿ya? Que eso va a ser, como aquí mencioné, esta es materia más dura, se podría decir, esta es materia más importante, con más fórmulas, se podría decir, pero después ya la próxima semana, que va a ser la última clase, lo más probable, les voy a enseñar de manera general el cómo se empieza a generar la energía eléctrica, ya a partir de distintos métodos. Para así terminemos con esta unidad y empecemos ya desde ese momento ¿cómo se llama? Sí, a realizar actividades relacionadas con la PTU, ¿ya? Así que eso, chicos, vamos a empezar. Entonces, primero que todo, aquí ya tenemos lo que es les voy a subir ahora mismo la actividad relacionada con la clase de hoy día, ¿ya? Que va a ser relacionado con lo que es el circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, al igual que la vez pasada, voy a leer ¿cómo decirlo? Voy a leer la actividad y les voy así como mostrar el qué tienen que ir haciendo y qué tienen que ir analizando, ¿ya? Claramente, esto no lo voy a dejar como una actividad abierta donde, ¿qué es lo que usted cree que está pasando? No, yo creo que les voy a explicar qué es lo que está sucediendo realmente para que a ustedes se les haga más fácil responder a la actividad. ¿Ok? Así que ya está disponible ya en su Classroom
lo que es la actividad, simplemente le priorizo lo que abran el circuito, ¿ya? Lo que es el... Un segundito. Tengo que emitir. Lo que es el circuito y procedemos a leer las instrucciones. Vamos a ver. Como siempre, Gerulio Pérez pone su nombre, en el siguiente, y empezamos. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide armar, construya 2 circuitos que posean 2 resistencias eléctricas y 2 pilas cada una. La primera debe poseer una distribución en serie y la segunda una distribución en paralelo. Entonces lo importante, tenemos que hacer 2 circuitos entonces, uno con 2 resistencias de manera continua, ya que es así, ¿de acuerdo? O sea, los circuitos en serie son aquellas que las componentes están uno tras la otra, una a continuación de la otra. Esto ya es un circuito en serie prácticamente, ya, en realidad literalmente. Ya si se dan cuenta, el camino se considera más que nada. El flujo de las cargas pasa por cada una de las componentes a través de un solo camino. ¿Ya? En cambio, aquella que es en paralelo sería donde hay un camino que separa a las resistencias, en este caso, a las componentes. ¿Ya? A algo como esto. Ya, si se dan cuenta, tenemos un camino y resulta que se divide en 2. ¿Ya? Uno que va hacia arriba y otro que va hacia abajo. Y luego estos se separan en un momento y se vuelven a conectar. Y terminan y al final deja que todo fluya de esa manera. ¿Ya? Lo maravilloso, tiene una maravilla esto, ¿ya? Si se dan cuenta, es una maravilla que debo admitir, chicos, en la universidad me pasaron esto todo de manera matemática y me empezaban a decir, oh, maldición, de un segundito. No, me equivoqué de laboratorio. Oh, no. Ah, no, wait. No, ¿por qué? Dame un segundito. Necesito ver otra cosita. Me equivoqué de laboratorio. Mientras tanto voy a admitir a Catalina, simulaciones físicas. ¿Por qué digo que me equivoqué de laboratorio? Porque hay un instrumento que está ahí, que es súper necesario, que hace todo más fácil. Y si se dan cuenta hay 2. Oh, de nuevo lo hicieron. ¿Por qué hacen esto? No, este debería ser. Ahí sí. Este es. Ya, ¿qué diferencia tiene ese con este? Es que, si se dan cuenta, aquí tengo lo que es el amperímetro de esta manera, y aquí solamente tengo este. Son lo mismo, pero recomiendo este. Dame un segundito, quiero cachar bien si es que me habré equivocado. No era este. No, está bien este. Dame un segundito. Sí, efectivamente me equivoqué. Ya, ahí les voy a arreglar para aquellos que están haciendo lo al mismo tiempo que yo, que se los recomiendo, si acaso chicos, para que se les haga todo mucho más fácil. Este es el link de la misma simulación que estoy ocupando, ¿ya? Entonces, instrucciones nuevamente. Un circuito que tenga las resistencias en serie, una a continuación de la otra, y un circuito que tenga las resistencias en paralelo, que es decir, que en un momento se separan su camino, y también se vuelven a juntar en un mismo punto. Un segundito, estoy haciendo lo más rápido posible, para que puedan ver bien a lo que me refiero. Entonces, vamos a ir viendo según la profe, mándamelo, ya lo mandé. Por si acaso. Ah, en la sala de espera me dice aquí. Todos en la reunión. Ahí sí. Ahí sí. Ahí lo mandé. Perdón. Ya, ahora sí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener aquí. Es 2 circuitos, uno en serie y otro en paralelo. ¿Qué más tenemos que hacer? Pregunta, ¿qué diferencias observas de la corriente eléctrica? Si nos fijamos, ya podemos ver a simple vista que aquí estas cargas van avanzando mucho más lentas que estas. Lo que es muy, muy raro. Ya, si se dan cuenta, tenemos las mismas componentes, mismas resistencias, ya que están todas con el mismo valor, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Tenemos el mismo voltaje, que son 2 pilas de 9 volts, un voltaje de 18 volts en total. Pero resulta que en uno tenemos una corriente mayor que en la otra. Si se dan cuenta aquí con este instrumento, yo tengo aquí una corriente de 0,9 amperes. Pero aquí, en cambio, tenemos una corriente de 3,6 y cuando se separa es de 1,8 amperes. Y después vuelve a 3,6 nuevamente. Es raro,
Es raro, pero ahí vamos a ir viendo, les voy a ir contando por qué es que llega a suceder esto, ¿ya? Y qué importancia tiene esto también. Luego, entonces ahí tenemos la diferencia. En uno se ve que tiene una corriente mucho mayor que la otra, donde el circuito en paralelo, la corriente es mayor que el circuito en serie, a pesar de tener la misma resistencia y el mismo voltaje. ¿Ya? Entonces, después, en el circuito en paralelo, mida la corriente eléctrica en cada resistencia. ¿Cuánto es la corriente eléctrica en cada uno? En cada resistencia, entonces aquí tenemos de 1,8 amperes y aquí también. Y aquí resulta que en cada uno es de 0,9. ¿Ya? ¿Por qué sucederá? ¿Qué raro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ir contando. Después dice, mida la corriente eléctrica desde donde se conectan ambas resistencias y la batería. ¿Ya? Es decir, desde aquí, en este punto. ¿Qué es lo importante aquí, chicos? Es que resulta que tengo aquí una corriente distinta dependiendo de dónde lo esté midiendo. Aquí tengo de 1,8 amperes y aquí tengo de 3,6 amperes. ¿Ya? Donde aquí es donde tengo una mayor corriente, mientras que aquí tengo una corriente más pequeña, de menor magnitud finalmente. Entonces el tema está en por qué se genera esa diferencia de corriente eléctrica. Ahí, como les digo, les voy a admitir que yo me di cuenta de esto el domingo. ¿Ya? Estábamos hablando de que yo pasé electromagnetismo en la universidad, pero el problema es que de repente te pueden explicar todo esto de manera muy matemática que en realidad quizás no se entienda mucho, ¿ya? Que es lo que voy a hablar después de la manera matemática, ¿ok? Entonces, cuando te explican todo de algo muy matemáticamente, pero no lo asimilas a través de analogía, se podría decir, finalmente no vas a comprender. Eso es lo que me di cuenta el domingo. Ya analizando lo que es el circuito, me di cuenta de cómo es que llega a funcionar esto y por qué los circuitos en paralelo causan una gran ventaja en los aparatos electrónicos. Y es el siguiente. Tienen que tomar siempre lo que es la analogía de lo que es el río, finalmente. ¿Ya? Permiso que voy a mutear a Cata y a Wilson. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta la analogía de lo que es la corriente de agua con lo que es la corriente eléctrica. Contando, contando lo que en mi experiencia en la universidad, siempre tenía un profesor que decía, oye, la corriente eléctrica es como un fluido, es como una corriente del agua, pero no es tan así. Yo no quedaba así como, ya, ok. Y no te decía nada más. Es como, imagínatelo como fluido, pero no es tan así. Y sería todo. Después te explicaba la parte matemática y todo, y tú quedas como, ya. Entonces no es fluido. No, no es fluido, pero no. Aquí les digo totalmente lo contrario. Piénsenlo como si fuese una corriente de agua, pero hay un cierto detalle que hay que considerar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir a especificar. ¿Qué es ese pequeño detalle que cambia todo? Tienen que pensar en lo siguiente, cuando estamos cuando estamos tomando en cuenta lo que es la corriente de agua, estamos contando lo que es la cantidad de litros de agua que pasa en una cierta cantidad de tiempo. En cambio, en la corriente eléctrica estamos considerando la cantidad de cargas que pasa en una cierta cantidad de tiempo, en un cierto intervalo de tiempo, prácticamente. ¿Ya? Y vimos que hay unas ciertas características que tienen en común la corriente de agua con la corriente eléctrica. Existe la resistencia al movimiento del agua, existe también la resistencia del movimiento de las cargas, donde tenemos que, en el caso de la corriente de agua, estarían las rocas las que absorben energía, se podría decir, del agua, haciendo que sea más lenta, mientras que en el caso de las corrientes eléctricas tenemos las resistencias, que cumplen con la misma función. ¿Ya? Es obstaculizar, ahí sí, lo que son las cargas, ¿ya? Detener el movimiento de las cargas, que les cueste pasar. Y eso hace finalmente que la corriente sea menor, como en este caso de acá, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta también lo que es el voltaje, que el voltaje lo que hace es entregarle energía a cada una de las cargas, finalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que tomar en cuenta aquí? Cuando tenemos aquí un cierto río de agua, por ejemplo, o un cierto río de cargas, ¿cómo decirlo? Se van a ir transportando
y van a pasar por unas resistencias, van a pasar por unos obstáculos y se van a ir deteniendo. Y por lo tanto, esto va a generar que las cargas, es decir, el flujo de cargas, vaya más lento. El tema es que aquí estoy considerando la misma cantidad de resistencias, pero con distintos caminos cada uno. Y en resultado me da una corriente mayor. Aquí tengo 0,9 amperes. Aquí estoy usando el mismo voltaje, las mismas resistencias, y en vez de 0,9 amperes tengo 1,8 amperes. ¿Ya? Entonces, primero que todo, tienen que considerar que para hacer al hacer un circuito en paralelo, ¿qué ventajas tiene esto? Que estamos generando una corriente mayor contando el hecho de que estamos considerando exactamente las mismas componentes. ¿Ya? Pero ¿por qué sucede esto? Ahí tienes que tomar un poquito la analogía de, es como el agua, pero no tanto. ¿Ya? Aquí hay que considerar que imaginándose un río. Aquí imagínense un río, primero que todo, un río que va fluyendo con una corriente de 3,6 amperes. En un momento se encuentra con dos caminos y su corriente se divide en dos porque son dos caminos, ¿ya? Entonces por eso en ambas resistencias tenemos una corriente de 1,8 amperes. Eso es exactamente lo mismo que pasa cuando en un río se divide en dos caminos, resulta que el flujo de agua se divide en dos, ¿ya? Por lo tanto, ahí, hasta aquí, llega la similitud de lo que es la corriente de agua con la corriente eléctrica. Porque si fuesen exactamente iguales, la corriente en serie como la corriente en paralelo serían las mismas. Pero aquí resulta que son distintas. ¿Por qué son distintas? Es la pregunta. Ahí hay que considerar lo siguiente. El voltaje que entrega la batería, la energía que entrega la batería a cada una de las cargas, es la misma tanto en este camino como en este. ¿Ya? Es decir, es como si finalmente, si es que la energía que se le entrega a cada carga va a depender de cada camino. Entrego la misma energía a cada camino. Es decir, si yo pongo otro circuito en paralelo, o sea, otro caminito más, lo que va a hacer esta batería es entregarle la misma cantidad de energía a este camino, la misma cantidad de energía a este camino, como también la misma cantidad de energía a este camino aquí, lo que produce que si yo llego y conecto esto, ¿qué creen que va a suceder con la corriente? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Veamos. Efectivamente aumenta. ¿Ya? Entonces, por eso está el hecho o esa analogía de que es como un río, pero no tanto. ¿Ya? Es porque finalmente aquí, si que solamente fuese un flujo constante, simplemente aquí debería disminuir la corriente a medida que vaya poniendo más caminos. Pero no está pasando eso. ¿Ya? Aquí está pasando que a medida que yo vaya aplicando más caminos, la corriente va a ir aumentando. Ahí sí, va a ir aumentando, ¿ves? Antes estaban 3,6, después estaban 5,4 y ahora están 7,2. Debido a que lo que hace la batería es entregarle es entregarle la misma cantidad de energía a todos los caminos, ¿ya? Lo que cuando se conectan en un solo sector, que sería en este punto, todo ese flujo de carga se une en un punto y hace que la corriente en este caso vaya aumentando. Porque si se dan cuenta, la corriente en todos los caminos son exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, la ventaja de lo que es el circuito en paralelo, primero que todo, lo que es el circuito en serie, la ventaja que tiene es que teniendo una menor cantidad de resistencias, tú puedes realizar, ¿cómo decirlo? Tú puedes detener puedes disminuir la corriente eléctrica, ¿ya? Teniendo la misma cantidad de resistencia, puedes disminuir la corriente. En cambio, en lo que es el circuito en paralelo, la ventaja que tiene es que a medida que tú le vayas agregando caminos, va a resultar en que la corriente sea cada vez mayor, porque la batería se está encargando de entregarle la misma cantidad de energía a cada uno de esos caminos, de tal manera que cuando se junten, todas estas corrientes se suman y generan una corriente de mayor magnitud. ¿Ya?
Así que eso es como lo importante, eso es lo genial de esto, se podría decir, ¿ya? Porque finalmente, si tenemos una sola batería, por ejemplo, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver si es que lo logro en realidad. Imagínense que necesito realizar la misma corriente. Vamos a desconectar esto. Imagínense que quiero realizar la misma corriente en este circuito, pero en vez de utilizar dos pilas, utilizar solo una. ¿Ya? Aquí tenemos 1,8 amperes. Y resulta que aquí también. Lo único que tuve que hacer es que en vez de utilizar dos pilas, utilizar una sola, pero con una distribución de resistencias en paralelo. Entonces, eso es lo que finalmente lo que hacen los ingenieros eléctricos. Encuentran una cierta eficiencia en lo que son los circuitos. ¿Ya? Empiezan a crear distintas distribuciones, distintas mezclas para empezar a generar distintas corrientes. Pueden ser constantes, pueden ser inconstantes de repente inclusive, pero la idea es ir jugando con esta distribución para generar una mayor eficiencia. ¿Ya? ¿Eficiencia en qué? Bueno, vamos a ver. Vamos a eliminar estos caminitos que no nos ayudan mucho, porque ya di el ejemplo de lo que era el hecho de agregar cada vez más caminos. Vamos a cortar acá y vamos a hacer el ejemplo anterior. Entonces ya sabemos toda la primera parte de esta actividad, por si acaso. Ya la expliqué. Ahora vamos a pasar a lo que es la segunda parte, ¿ya? Que aquí vamos a ver lo que son los efectos de estos circuitos, más que nada, qué ventajas tiene como eléctricamente, se podría decir. ¿Ya? Entonces, vamos a separar esto. Vamos a separar esto también. No, vamos a separar discúlpenme. Vamos a separar esto y esto. Ya. Entonces menciona acá. Dice, en el circuito en paralelo y en serie, aplique una ampolleta junto a cada una de las resistencias. ¿Sí? Está bien. Entonces lo que te pide aquí es que por aplicar una ampolleta, ya pues, aplicar una ampolleta, ahí sí, junto a cada una de las resistencias. O sea que cada resistencia tiene que estar conectada a por lo menos una ampolleta. ¿Ya? Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Y, ¿ya? ¿Qué más? Aquí y aquí. Bueno, aquí y aquí. Ahí sí. Entonces, vamos a ver qué va pasando aquí. Dame un segundito, vamos a medir la corriente en cada uno. 45, 45, ya me quedaron exactamente iguales. Ya, entonces si se dan cuenta, bueno, vamos a seguir viendo en realidad esto. ¿Se presenta alguna diferencia lumínica entre ambos circuitos? ¿Por qué crees que es así? ¿Ya? Aquí nos damos cuenta que en realidad no hay diferencia lumínica en ninguna ampolleta. Cada uno ilumina lo mismo prácticamente. ¿Ya? Aunque estén en paralelo o aunque estén en serie. ¿Ya? Eso se ve porque finalmente la corriente es Profe, la misma en profe, ambos. Dime, dime. en el segundo sacó una pila. ¡Oh, verdad! Ahí está, muchas gracias. Yo me decía, ¿qué pasó? Ya, buenísimo, ahí sí. Ya, ahí bacán. Genial. Ahí sí. Estaba asustado, fue como, uy, me cambió todo. Ahí sí, muchas gracias. Ya, bacán. Entonces, claro, mira, si se dan cuenta, en el circuito en serie tenemos una menor luminosidad que en el paralelo. ¿Ya? Entonces, lo que son las ventajas de los circuitos en paralelo es que utilizando las mismas componentes podemos obtener un mejor desempeño, en este caso en la corriente. ¿Ya? La diferencia está claramente, aquí que conste, yo estoy diciendo esto como si fuese prácticamente mágico, así como, oh, miren cómo aumenta la corriente, ¿ya? Pero la desventaja también es que como aquí aumenta la corriente, resulta que la pila va a tener que generar más esfuerzo, ¿ya? Va a gastarse más rápido finalmente. ¿Ya? Entonces, no es todo tan milagroso, ya todo está en un cierto equilibrio. Aquí, como estamos generando mayor corriente, va a significar entonces que la batería va a ir gastándose mucho más rápido. ¿Ya? En cambio aquí, como tenemos una menor corriente y menor voltaje, la batería va a durar más en este caso. ¿Ya?
Pero bueno, lo importante aquí es considerar qué diferencias vemos. Es que podemos generar, como se genera una mayor corriente en el circuito en paralelo, vamos a tener un mayor efecto en la luminosidad de la ampolleta, ¿ya? Debido a que la corriente en el caso del circuito en paralelo es mayor que la en serie, ¿ya? Luego dice aquí, en el circuito en paralelo aplique una ampolleta en el extremo donde, donde ambas resistencias se conectan, es decir, en este punto de aquí, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer aquí es juntar estos dos cables acá y luego una ampolleta en este extremo. ¿Qué creen que pasa aquí? ¿Vamos a tener una ampolleta con mayor luminosidad o con menor luminosidad? ¿Cómo va a ser la ampolleta en este caso? ¿Qué tan potente va a ser? Diferenciándolo con estas. ¿Ustedes creen que esta va a iluminar más? Mayor, ¿Cómo? mayor, ¿Por qué? porque se suman todas las cargas. Se suman, claro, todas las cargas que van fluyendo en ambos caminos se van a sumar acá, y eso va a causar en efecto una luminosidad mayor. Ahora, claramente, como estamos agregando una ampolleta, estamos agregando más resistencia, y eso causó que las demás disminuyeran, por si acaso, disminuyó la corriente, ¿ya? Pero por el hecho de que se junten todas estas corrientes en este sector, causan que aquí en este punto haya más corriente que en las demás. Aquí, exactamente. ¿Ya? Si se dan cuenta que tengo 0,90 amperes y aquí 0,45. Y eso causa finalmente que esta ampolleta tenga una mayor potencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir escribiendo en la actividad. El por qué creen ustedes que va sucediendo esto. ¿Por qué sucede esto? ¿Ya? Acuérdense que yo ya mencioné que a medida que ustedes vayan agregando más caminos al circuito, la batería va a entregar la misma cantidad de voltaje a cada uno de esos caminos, lo que va a generar una mayor, o sea, lo que va a generar la misma corriente en todos los sectores, pero finalmente cuando se juntan van a generar una corriente aún mayor, porque aquí se suman las corrientes. Acá. ¿Se dan cuenta? Agregué un camino más y la corriente aumentó, y por lo tanto la luminosidad de esta ampolleta también aumentó. Pero no sé si se dieron cuenta que como yo agregué otro camino, la luminosidad de estas ampolletas disminuyó también. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Dame un segundito. Porque cuando, a ver, 0,30, 0,30, 0,60. ¿Ya? A ver. Ah, bueno, eso ya es con respecto a lo que es la relación entre las distribuciones de los circuitos. Entonces yo ya hablé todo lo que está relacionado con la actividad, ¿ya? Y ahora voy a pasar a lo que es la materia más dura, ya lo que es las fórmulas que corresponden en cada circuito. A ver, ¿cómo estamos de ahora? Un segundito. Estamos excelente, ya perfecto. Entonces, ya hablé todo sobre lo relacionado con las instrucciones de la actividad, ya hablé todo sobre lo que tienen que considerar para la actividad, y ahora les voy a hablar de lo que es las relaciones matemáticas que hay en cada uno. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho ya que teníamos dos tipos de resistencia, aquellas resistencias que están en serie, que los componentes están una a continuación de la otra, mientras que también tenemos resistencias en paralelo, donde ya los caminos se separan, se podría decir. Hay una cierta... cuando tenemos esos circuitos, si se dan cuenta, lo que se hace para considerar estas, ¿cómo decirlo? Para considerar estas relaciones, para generar estas relaciones matemáticas, un segundito, lo que consideran es lo que es la intensidad de corriente total. Si se dan cuenta, aquí tenemos corrientes divididas, de 1,8 amperes cada uno, pero cuando estamos hablando de las relaciones, vamos a hablar de esta corriente que es la total, ¿ya? La más grande prácticamente. Como también aquí en serie vamos a hablar de la corriente eléctrica total, que finalmente es la misma en todo sector. Pero lo que voy es que vamos a considerar la corriente que pasa prácticamente por la batería, en este caso. Esa es la corriente eléctrica total, ¿ya? Entonces, como ya se dieron cuenta, dependiendo de la distribución de todas las componentes, vamos a tener un aumento o una disminución
en la corriente total, ¿ya? ¿Qué relaciones tiene esto? Es que finalmente, así como yo estoy considerando una corriente total, puedo considerar una resistencia equivalente, una resistencia total se podría decir también. Es decir, en lo que son en series, por ejemplo, una de sus características es que la intensidad de corriente es la misma y coincide con la que circula por el conductor que las une. Es decir, la corriente que pasa por las resistencias es exactamente la misma que por la que pasa en los conductores, en los alambres aquí, por si acaso, ¿ya? O en la batería. Es exactamente la misma en todo sector. Eso es lo importante del circuito en serie, ¿ya? En cambio, si lo vemos aquí, en el caso de del paralelo, la intensidad de corriente en el circuito es la suma de la intensidad de corriente, me refiero a la intensidad de corriente total. Él es la suma de las intensidades que circulan por las ramas de la asociación. Es decir, la intensidad de corriente total va a corresponder a la suma de cada uno de las corrientes de estos caminos. Es decir, 1,8 amperes más 1,8 va a ser 3,60, más 1,8 va a ser 5,4. Se dan cuenta ahí, ¿ya? Así que eso es lo que es el circuito en paralelo. Aquí la corriente la corriente en el circuito en serie siempre es la misma, mientras que en el circuito en paralelo la corriente total va a ser igual a la suma de las corrientes de todos los caminos, de todas las ramas prácticamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el voltaje? ¿Ya? Aquí, como menciona aquí, si vemos en el circuito en serie, bueno, perdón chicos, discúlpenme. Aquí podemos considerar lo que es la resistencia equivalente, ¿ya? Que en el caso de los circuitos en serie, es el mero hecho de sumar los circuitos que están presentes. En este caso, la resistencia equivalente, la resistencia total, va a ser igual a los 10 ohms más 10 ohms, serían 20 ohms de resistencia eléctrica, ¿ya? ¿De qué sirve esto? Del mero hecho de utilizar lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Que yo les enseñé como resistencia igual delta V sobre I, ¿ya? Es decir, teniendo en cuenta el voltaje que uno tiene, que finalmente hay una relación entre el voltaje, entre la intensidad de corriente y la resistencia, ¿ya? ¿Cómo puedo obtener eso? A través de lo que es la resistencia equivalente, ¿ya? No es ideal, más que nada, la ley de Ohm estudia lo que es la corriente, lo que es el voltaje y lo que es la resistencia a través de la totalidad de cada uno de ellos. Es decir, la suma de todos los voltajes, que serían los 9 volts menos 9 volts, la suma de todas las corrientes a veces, ¿ya? Cuando está el circuito en paralelo, por ejemplo, como también la suma de las resistencias, ¿ya? Lo importante, eso sí, ya teniendo eso claro, es que en el caso de circuitos en serie, la resistencia simplemente se suma. Nuestra resistencia total sería de 20 ohms, ¿ya? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los 20 ohms y los 18 volts, podemos utilizar lo que es esta ecuación y calcular la corriente eléctrica que se nos presentaría, ¿ya? Que en este caso habría que despejar la intensidad de corriente, que sería finalmente, la intensidad de corriente sería igual a el voltaje sobre la resistencia. Entonces, si la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, serían los 18 volts dividido en 20 y me va a dar 0,9 amperes, que es exactamente la corriente que tenemos aquí, ¿ya? Cuando estamos hablando, eso sí, en circuitos en paralelo, cambia un poco la cosa, porque ya de por sí tenemos una suma de corrientes, ¿ya? ¿Qué pasa con las resistencias? Las resistencias se suman de otra manera, que sería así, y tengo que agrandarlo un poquito, que sería 1 sobre la resistencia total, prácticamente va a ser igual al inverso de cada una de las resistencias. Es decir, la resistencia equivalente, en este caso sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10 más 1 sobre 10, que sería 0,1 por 0,1, o sea, 0,1 más 0,1 por 0,1, en realidad debería anotarlo. Vamos a ver en Word, si es que me ayuda o no. Vamos a ver, es que me voy a demorar mucho. Bueno, que sea lo que tenga que ser, no, voy a ver. Necesitamos lo siguiente, necesitamos fracciones, necesitamos también
muchas fracciones, muchas fracciones. En este caso, va a ser igual a, control V, ya pues, igual a, aquí tenemos lo que es 1 sobre la resistencia total, que lo voy a llamar como RT, va a ser igual a 1 sobre lo que es la resistencia 1, ¿ya? Y todo eso lo copiamos y lo pegamos, vamos aquí, más control V, aquí tendríamos entonces la resistencia de cada uno, que sería, ya pues, estos Word que se juran que inventan cosas súper intuitivas, no lo son, ya, pero bueno, ahí estamos, agrandamos, ya, esa es la ecuación de lo que es la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, ya. Entonces, esto, cada uno lo vamos a reemplazar según la resistencia de cada uno, que sería de 10 ohms. Entonces, la resistencia 1 sería de 10, la resistencia 2 sería de 10. Ahí está, súper intuitivo. Ya, de 10 también. Y aquí de 10, ¿ya? Lo que nos daría igual a 0,1 más 0,1 más 0,1, lo que significa, entonces, que... Ay, me dice que sentar otro. Bueno, ya. Lo que significa entonces que esto va a ser igual a 0,3. El típico error que genera el estudiante es el hecho de decir, ah, ya, la resistencia total es 0,3. Pero no, todavía falta aquí. Lo que hay que hacer es que la resistencia total, en este caso, va a ser igual a, aquí en este caso tendríamos que despejar la resistencia total. Entonces esto va a ser igual, reemplazamos aquí por 0,3. Y aquí tendremos entonces la resistencia total. Y esa es la resistencia total. Entonces dentro de todo ese procedimiento, ahí recién podemos calcular la resistencia total. ¿Ya? Y eso es igual a... estoy haciendo trampa, no debería ser trampa, pero lo hago trampa porque, no sé, tengo muchos sueños. 3,33, ya. 3,33, ya, ahí sí. Esa sería la resistencia total. Entonces, gracias a esta resistencia total, cuya, al tiro les digo, cuya unidad de medida es el ohm. ¿Really? No. No, te lo pido, por favor. No, no lo encuentro. No lo tengo aquí. A ver. No, bueno, ya, voy a hablar así. Entonces, teniendo esto de lo que es la resistencia equivalente, finalmente, la resistencia total, yo puedo determinar lo que es la corriente total a través de esto con la ley de Ohm, que en este caso dijimos que el voltaje sobre la resistencia va a ser igual a la intensidad de corriente. ¿Ya? Bueno, sé que estoy usando esta misma ecuación, que es esta, ¿ya? Pero despejando lo que es la intensidad de corriente. Entonces sabíamos que el voltaje tenía, voy a hacer así, el voltaje tenía en el caso del circuito teníamos una voltaje de 18 volts, y en el caso de la resistencia, teníamos una resistencia de total de 3,33, nos va a dar, el resultado debería dar los 5,4 si no me equivoco, dividido en 5,4, ¿ya? Y eso es lo que es la intensidad de corriente en esta zona, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de ley de Ohm, generalmente habla cuando estamos considerando la intensidad de corriente total, estamos considerando el voltaje total y también estamos considerando la resistencia total, donde dependiendo de la distribución de cada circuito va a haber una forma de obtenerla. En el caso de los circuitos en serie, es la simple suma entre todas las resistencias. En cambio, en el caso de los circuitos en paralelo, la resistencia total va a corresponder a la suma de los inversos de cada, o sea, la suma de los inversos de la resistencia. Es decir, de esta manera. ¿Ya? Entonces ahí ya aprendieron lo que es la suma de, o sea, cómo obtener la resistencia total en cada uno de los circuitos. ¿Ya? Más que nada. Entonces, luego, terminando con la última parte. Dame un segundo. Me pregunta aquí Romina.
Profe, la última pregunta dice que hay que medir los voltajes de las resistencias. ¿Hay que medirlos con la ampolleta que agregamos en la pregunta anterior? No, eso es justamente lo que voy a hablar ahora. Esto que es aquí. Aquí. En ambos circuitos mida el voltaje de cada resistencia y nombra las diferencias que encontró. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Tienen que dejar, o sea, más que nada, tienen que medir el voltaje desde cada uno de los extremos de las resistencias. O sea, desde aquí, si se dan cuenta, los circuitos en series, tenemos aquí tenemos el voltaje de una resistencia de 9 volts. Y en el otro también vamos a tener de 9 volts. Es decir, cada uno tiene un voltaje de 9 volts. En este caso, si medimos el voltaje de cada una de estas resistencias, vamos a tener 18 volts en una, 18 volts en otra, 18 volts en la siguiente. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Bueno, acuérdense que yo les mencioné, maldita sea, que, la pila otorga, en el caso del circuito en paralelo, otorga la misma energía a cada una de las ramas del circuito. ¿Ya? Es por eso que cuando mido el voltaje en cada una de las resistencias, me da exactamente la misma, la de 18 volts, que es el voltaje total de la que está entregando la pila. En cambio, aquí, si se dan cuenta en serie, tenemos voltajes de 9 volts cada uno, cuando en realidad el voltaje total es de 18 volts. Entonces, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que los circuitos en serie, la diferencia de potencial, que es finalmente el voltaje, acuérdense, diferencia de potencial, lo mismo que el voltaje, entre los extremos de la asociación es igual a la suma de la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia. ¿Qué dijo ahí? Simplemente dijo que cada resistencia va a tener un voltaje distinto, pero el voltaje total va a corresponder a la suma de ambos voltajes que tiene sometida la resistencia. ¿Ya? Simplemente. ¿Qué dice por ejemplo, los circuitos en paralelo? Dice, la diferencia potencial, es decir, el voltaje entre los extremos de ambas es la misma y coincide con la que existe en los extremos de la asociación. Es decir, el voltaje entre los extremos de la resistencia va a ser la misma en cada uno de ellos, que es exactamente la misma que en los extremos de las ramas. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? De nuevo, porque la pila se encarga de entregarle la misma cantidad de voltaje a cada uno de los caminos. ¿Ya? Eso, pues chicos, eso más que nada. ¿Ya? Eso es lo que íbamos a pasar hoy día, lo que finalmente pasé lo que quería pasar la próxima semana, que es lo de la resistencia. Así que vamos a tener más tiempo para hablar de lo que es cómo se genera la energía a través del viento, a través del agua, a través de las termoeléctricas, por ejemplo, a través de todo eso, ¿ya? Así que, bien, me alegro. Simplemente dejamos esta actividad como la última de esta unidad, ¿ya? La próxima clase vamos a hablar del cómo se genera la energía para tratar de hacerlo lo más interesante posible. Y después de eso vamos a empezar con las actividades de PTU, donde voy a priorizar aquellas unidades que tengan simulaciones. ¿Ya? Claramente voy a intentar hacer todo esto lo más interesante posible. Por lo tanto, para mí, simulación es equivalente a interesante. No sé si a ustedes les da lata o no todo este tema de las simulaciones, pero ahí vamos a ir viendo y me van dando su opinión. ¿Ya? Así que eso, chicos, dejamos la clase hasta acá. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Donde vamos a hablar de lo que son las transformaciones de energías eólicas, energías, iba a decir acuáticas, qué ignorante, energías, las termoeléctricas, por ejemplo, las geotérmicas también, y también hay otras que hasta usan, ¿cómo decirlo? La feca de animal inclusive para hacer todo este tipo de transformaciones de energía. ¿Ya? Así que eso vamos a estar hablando en la próxima clase. ¿Ya? Yo creo que lo voy a llevar así como la guinda de la torta, qué tanto contamina cada uno. Así que eso, chicos, ahí vamos a estar viéndolo la próxima semana. Así que, a no ser que haya alguna duda, vamos a dejar unos 10 segundos si es que alguien tiene alguna duda. 5 segundos, no necesito 10. 1. Cada vez que abre esa simulación, un humanista promedio como yo muere. Anda a leer un libro tú, humanista. Así que eso, chicos, bien, Joan, me parece. Pero bueno.
Sube la clase, por favor. Sí, la voy a subir, no se preocupe. Ya lo voy a subir al tiro al Classroom y después otro día la subo a YouTube, porque YouTube es más latoso que el Classroom. Pero bueno, profe, no entendí lo de las ampolletas. Ya. Lo de las ampolletas, simplemente lo que tienes que considerar es que acuérdate que a medida que haya más corriente eléctrica, más potencia va a entregar la ampolleta. O sea, más potente va a ser la ampolleta finalmente. ¿Ya? Donde en este caso, como las corrientes de cada una de las, como las corrientes de cada una de las ramas es la misma, va a suceder que si aplico una ampolleta en cada uno, voy a tener la misma potencia. ¿Ya? Si se dan cuenta, ni uno disminuyó ahí. ¿Ya? Entonces, en los circuitos en paralelo, todos alumbran la misma cantidad, debido a que su corriente es la misma en cada una. Ahora, si es que agrego además una ampolleta en el extremo donde se unen cada una de estas ramas, es decir, aquí, resulta que todas las corrientes que pasen aquí se van a juntar en un solo punto. Y eso significa entonces que se van a sumar todas estas corrientes y va a significar que esta ampolleta va a alumbrar mucho más, debido a que todas las corrientes se suman en este lugar. ¿Ya? Ahora lo que es aquí en serie es un poco distinto, debido a que, como está todo en serie finalmente, aquí no hay una... ¡Opa! Se me quemó el circuito. Aquí no hay una suma de corrientes, sino que simplemente le estoy entregando obstáculos a esta corriente, ¿no? A una sola corriente. ¿Ya? Es decir, si se dan cuenta, si conecto todo esto, como inclusive tengo menos resistencia que en este circuito, resulta que está alumbrando mucho menos. ¿Ya? No sé si quieres un poquito más de detalle, me dices. Pero en sí, no, gracias. Pero bueno, esperando que te quede un poquito más claro eso. Si no, igual, de todas maneras, voy a responder dudas el próximo lunes, en la próxima clase. Por si acaso, ¿ya? Porque esto se entrega el lunes a la medianoche a más tardar. ¿Ya? Idealmente que lo tengan ahora, pero más tardar el lunes a la medianoche. ¿Ya? Así que ahí respondo dudas en la próxima clase, porque no nos queda mucho tiempo. Además, qué lata el profe que habla tanto. Qué lata. ¿Ya? Ahora sí. Entonces nos despedimos, chicos. Espero que estén bien, hagan la tarea, maldita sea, y nos vemos la próxima semana, aquí donde hablaremos de las distintas formas de transformar energía. Así que dejamos eso. Así que chao, que estén bien, chicos.